Dicen que el orgullo precede a la caída, pero en el bajo mundo, el orgullo precede a perder todo lo que has amado. Eran las 2 de la mañana, llovía a cántaros, y acababan de tener la pelea a gritos de la década en un húmedo estacionamiento. Él subió la ventanilla polarizada de su Maybach, miró a su furiosa esposa a los ojos, y fríamente le dijo a su chofer que se fuera, dejándola sola en la oscuridad. Pensó que le estaba dando una lección. Pensó que ella simplemente llamaría un taxi. Pero cuando salió el sol, su lado de la cama estaba frío y ella se había ido. El gran salón de baile del Hotel Drake era sofocantemente cálido. Esto a pesar de los techos altos y el frío del viento de noviembre en Chicago que aullaba contra los cristales. La gala benéfica anual de Lakeshore era un patio de recreo para la élite de la ciudad. Políticos, magnates inmobiliarios y los pesos pesados silenciosos del bajo mundo. Llevaban trajes de Tom Ford para ocultar la sangre en sus manos. Entre ellos se encontraba Matteo Falcone. Para el alcalde, Matteo era un generoso filántropo que financiaba orfanatos. Para el FBI era el intocable jefe del sindicato del crimen Falcone, un hombre que controlaba los muelles, los sindicatos y los casinos clandestinos desde el lado sur hasta los límites de la ciudad. Y para Clora, era un esposo que se deslizaba lentamente hacia la oscuridad que había prometido dejar atrás. Clora estaba junto a la fuente de champán. La seda azul hielo de su vestido de diseñador se ceñía a su figura. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una copa de cristal. Tenía 28 años, estaba radiante, pero visiblemente agotada. Las ojeras bajo sus ojos no podían ocultarse por completo con maquillaje caro. Ser la esposa de un mafioso era un ejercicio de ansiedad crónica. Una vida esperando una llamada de la policía, del forense o de un jefe rival. Matteo estaba al otro lado de la sala. Se apoyaba despreocupadamente en un pilar de mármol. Estaba enfrascado en una conversación con Tadeo Russell, su despiadado subjefe. Clora observó cómo Matteo asentía con una sonrisa oscura y peligrosa en los labios. Tadeo le entregó un teléfono desechable. Matteo miró la pantalla. Su expresión se endureció hasta convertirse en una mirada fría y muerta que Clora conocía muy bien. Era la mirada que ponía cuando alguien había cruzado la línea. Era la mirada que significaba violencia. Clora dejó su copa con un tintineo agudo. Se abrió paso a través del mar de esmóquines y vestidos de noche. Sus tacones resonaban rítmicamente contra la madera pulida. Matteo, dijo, con voz baja pero con un filo innegable al acercarse a los dos hombres. Tadeo retrocedió inmediatamente, bajando la cabeza en señal de respeto. Señora Falcone, está usted encantadora esta noche. Déjanos, Tad, ordenó Clora, sin apartar los ojos de su marido. Tadeo miró a Matteo en busca de confirmación. Matteo asintió levemente, de forma casi imperceptible, y el subjefe desapareció entre la multitud. Matteo se volvió hacia su esposa, ajustándose los puños. ¿Hay algún problema, Clora? ¿Estás montando una escena?, murmuró. Su voz era un barítono suave y grave que antes le provocaba escalofríos por razones muy diferentes. ¿Una escena? ¿Quieres hablar de una escena?, siseó Clora. Se acercó para que su voz no se oyera por encima de la banda de jazz que tocaba en la esquina. Mi hermano me llamó hace 20 minutos, presa del pánico. Agentes federales allanaron su almacén de logística esta tarde. Matteo, el almacén que juraste que ya no usabas para tus envíos. La mandíbula de Matteo se tensó. Baja la voz. Este no es el momento ni el lugar. Es exactamente el lugar, replicó ella. Lágrimas de frustración asomaban en sus ojos. Me lo prometiste, Matteo. Hace 5 años, cuando nos casamos, me miraste a los ojos y dijiste que te volverías legítimo. Dijiste que no arrastrarías a mi familia al fuego cruzado. Y ahora has estado pasando armas de contrabando por los contenedores de Peter. Si va a una prisión federal por tu culpa, no irá a prisión, interrumpió Matteo, con tono cortante y autoritario. Tengo a la autoridad portuaria y a los jueces locales en mi bolsillo. Es un contratiempo menor. Un malentendido. ¿Un malentendido? Encontraron cajas de armas automáticas imposibles de rastrear. El pecho de Clora se agitaba. Me mentiste. Cada noche que llegabas a casa y me besabas la frente, estabas poniendo un blanco en la espalda de mi familia.
Mateo la agarró del codo. Su agarre era firme. La sacó del salón principal hacia un pasillo con poca luz y forrado de terciopelo que conducía a la sala VIP. Sus ojos oscuros brillaron con una mezcla de ira y orgullo herido. Hago lo que tengo que hacer para proteger nuestro imperio, gruñó, acorralándola contra la pared. ¿Crees que este estilo de vida se paga solo? ¿Crees que la mansión en la Costa Dorada, los diamantes en tu cuello, el equipo de seguridad que te protege de los rusos, viene de bienes raíces legítimos? Madura, Clora. ¿Sabías quién era yo cuando caminaste hacia el altar? Clora lo miró, al hombre que amaba. Sintió como si estuviera mirando a un completo desconocido. Conocía a un hombre que quería algo mejor para sí mismo. Ahora solo veo a un matón con un traje caro. Te estás convirtiendo en tu padre, Mateo. Era el insulto definitivo. El padre de Mateo había sido un jefe vicioso y paranoico. Finalmente llevó a su propia esposa al suicidio antes de ser acribillado en una barbería. Mateo se estremeció como si ella lo hubiera golpeado físicamente. El silencio que se extendió entre ellos era pesado, tóxico y sofocante. Ponte el abrigo, dijo Mateo. Su voz bajó a un susurro aterradoramente inexpresivo. Nos vamos. No voy a ninguna parte contigo, replicó Clora, levantando la barbilla con desafío. Eres mi esposa, dijo Mateo, invadiendo su espacio personal. Su imponente altura proyectaba una larga sombra sobre ella. Y no me faltarás al respeto en público. Nos vamos a casa ahora. Clora se zafó de su agarre y dio media vuelta. Se dirigió furiosa por el pasillo hacia los ascensores privados. Mateo la siguió de cerca. El aire a su alrededor estaba cargado de amenazas no dichas y un resentimiento hirviente. La pelea estaba lejos de terminar. Solo se estaba trasladando al subsuelo. El estacionamiento subterráneo privado del Hotel Drake era un marcado contraste con el glamour de arriba. Estaba húmedo, resonante y olía ligeramente a gasolina y hormigón mojado. La lluvia había arreciado afuera, golpeando la rampa de hormigón que subía al nivel de la calle. Frank Marino, el leal chofer y guardaespaldas de Mateo, estaba de pie junto al reluciente Maybach 62 negro. Al ver a su jefe y a la esposa del jefe salir furiosos del ascensor, Frank abrió inmediatamente la puerta trasera del pasajero. Su rostro era una máscara de neutralidad profesional. Había sobrevivido 20 años en la familia Falcone sabiendo exactamente cuándo mirar hacia otro lado. Clora se detuvo a 3 metros del coche. La iluminación subterránea proyectaba duras sombras pálidas sobre su rostro. «Sube al coche, Clora», ordenó Mateo, deteniéndose junto a la puerta abierta. «No», dijo ella, su voz resonando en los pilares de hormigón. «No hasta que llames a Tad ahora mismo. Dile que borre el nombre de Peter de esos manifiestos de envío. Dile que tú asumirás la culpa por las armas, no mi hermano». Mateo soltó una risa áspera e incrédula. «¿Estás loca? Me estás dando un ultimátum aquí. Ahora, te estoy diciendo que arregles el desastre que hiciste», gritó Clora, su compostura rompiéndose por completo. «Si no lo llamas ahora mismo y arreglas esto, he terminado. Mateo, me iré de aquí y no volveré a esa casa». El orgullo de Mateo era algo frágil y volátil. En su mundo, mostrar debilidad era una sentencia de muerte. Que su esposa le diera órdenes, especialmente frente a uno de sus hombres, era un insulto insoportable a su autoridad. El alcohol en su sistema amplificó su terquedad, cegándolo al dolor en sus ojos. «Te estás comportando como una niña histérica», escupió Mateo. «Frank, sube al coche». Frank dudó una fracción de segundo, mirando nerviosamente entre el furioso jefe mafioso y su desesperada esposa antes de deslizarse en el asiento del conductor. «Mateo, lo digo en serio», dijo Clora, dando un paso atrás hacia la rampa de salida. El viento soplaba por el túnel, agitando su cabello sobre su rostro. Estaba temblando. La fina seda de su vestido no ofrecía protección contra la gélida noche de Chicago. «Elige tu ego o tu matrimonio». Mateo la miró fijamente. Vio que temblaba. Vio las lágrimas mezclándose con su maquillaje. Pero el demonio en su hombro le susurró que si cedía ahora,
perdería su respeto para siempre. Tenía que romper su desafío. Tenía que mostrarle quién estaba al mando. ¿Quieres caminar?, dijo Mateo, su voz desprovista de toda calidez. Pues camina. A Clora se le cortó la respiración. Lo miró fijamente, esperando el chiste, esperando que él cediera, que corriera y la envolviera en su abrigo, como solía hacer. Pero Mateo se quedó allí, una estatua de piedra fría e implacable. Sin decir una palabra más, Mateo se deslizó en la parte trasera del Maybach y cerró de un portazo la pesada puerta blindada. El sonido resonó en el garaje como un disparo. Dentro de la cabina insonorizada, Mateo miró por la ventanilla polarizada. Podía ver a Clora allí de pie, pequeña y frágil. ¿Jefe?, preguntó Frank en voz baja desde el asiento delantero, mirando por el retrovisor. ¿Quiere que espere o puedo llamar a otro coche para la señora? Conduce, Frank, ladró Mateo. Pero jefe, está lloviendo a cántaros y este barrio a estas horas. Dije que conduzcas, rugió Mateo, golpeando con el puño la división de cuero. Quiere hacer una rabieta. Déjala que se le pase caminando. Llamará a un Uber o estará esperando en las puertas de entrada para cuando lleguemos a casa, llorando y disculpándose. Vámonos. El motor del Maybach cobró vida. El pesado vehículo de lujo se alejó. Sus luces traseras rojas iluminaron el rostro de Clora, manchado de lágrimas, por un instante fugaz antes de doblar la esquina y subir por la rampa. Clora se quedó en el garaje vacío y resonante, el sonido del motor desvaneciéndose en el rugido de la lluvia. Una profunda y hueca sensación de entumecimiento la invadió. Sacó su teléfono de su pequeño bolso de mano, con la intención de llamar a su amiga Evelyn Carter. Pero al desbloquear la pantalla, su teléfono vibró con una advertencia de batería baja y se apagó de inmediato. La pantalla se volvió completamente negra. Soltó un sollozo de frustración. El sonido fue tragado por el vasto espacio vacío. Recogiendo el dobladillo de su caro vestido, se dio la vuelta y comenzó la larga y fría caminata por la rampa hacia las implacables calles de Chicago. La lluvia la golpeó al instante, empapándola hasta los huesos. Pero el frío exterior no era nada comparado con el hielo en su pecho. El Maybach entró en el camino circular de la finca Falcone en la Costa Dorada justo antes de las 3 de la mañana. Mateo entró por las grandes puertas dobles, ignorando por completo los saludos de su seguridad nocturna armada. Se sirvió 3 dedos de Macallan 25 en su estudio, bebiéndolo de un solo trago ardiente. Esperaba que su teléfono sonara en cualquier momento. Esperaba que Clora llamara pidiendo que la recogieran o que el intercomunicador de la puerta principal sonara con su llegada. Pero su teléfono permaneció en silencio. Mujer terca, murmuró para sí mismo, desabotonándose la camisa y subiendo la amplia escalera de caoba. Que se congele, aprenderá. Mateo se dejó caer en su enorme cama tamaño king. El alcohol lo arrastró a un sueño pesado y sin sueños. Cuando despertó, el sol de la mañana se colaba por el hueco de las pesadas cortinas opacas. Gimió. Un dolor sordo palpitaba detrás de sus ojos. Instintivamente, buscó el otro lado de la cama. Las sábanas estaban perfectamente lisas. Las almohadas no tenían arrugas. La cama estaba fría. Mateo se sentó, parpadeando para quitarse el sueño. ¡Clora!, llamó. ¡Silencio! Se quitó las sábanas y entró en su enorme vestidor. Su ropa de diario estaba intacta. Sus joyeros estaban intactos sobre el tocador. Revisó el baño principal vacío. Una ligera punzada de inquietud comenzó en la base de su cuello, pero la ignoró. Probablemente se quedó en casa de Evelyn, razonó, o se registró en una suite en el Península para dejar claro su punto. Cogió su teléfono de la mesita de noche. 9:15 de la mañana. Sin llamadas perdidas, sin mensajes de texto furiosos. Marcó el número de Clora. Fue directo al buzón de voz. Ha llamado a Clora. Deje un mensaje. Colgó y volvió a marcar. Buzón de voz, frunciendo el ceño. Mateo buscó en sus contactos y pulsó el botón de llamada de Evelyn Carter, la amiga más cercana y confidente de Clora. Evelyn contestó al tercer timbrazo. Mateo, dijo Evelyn,
su tono cauteloso y ligeramente sorprendido. Sabía de sus problemas matrimoniales. Clora se lo contaba todo. «Ay», dijo Mateo, tratando de mantener su voz casual, enmascarando el creciente nudo de ansiedad en su estómago. «¿Está Clora contigo? Tuvimos un pequeño desacuerdo anoche, y se fue». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «No, Mateo, no he visto a Clora desde la gala. Me fui temprano, sobre la 1 de la mañana. No vino a mi casa. ¿Por qué no está en casa?» La punzada en la base del cuello de Mateo se convirtió en una púa helada clavada directamente en su columna vertebral. «No, no lo está. Supuse que te había llamado. No me llamó». La voz de Evelyn subió de tono, adquiriendo un matiz frenético. «Mateo, la dejaste sola en la ciudad en medio de una tormenta. Yo pensé que cogería un taxi», tartamudeó Mateo. La comprensión de su catastrófico error finalmente se derrumbó sobre él. «Su teléfono está apagado, Mateo». «Clora nunca apaga su teléfono», gritó Evelyn. «Si algo le pasó...» Mateo colgó el teléfono. El aire en el dormitorio de repente se sintió demasiado escaso. Corrió escaleras abajo, ignorando las miradas perplejas de su personal, y entró en la sala de control de seguridad. «Muéstrenme los registros de la puerta», ladró Mateo a los dos guardias sentados frente a los monitores. «¿Mi esposa pasó por aquí anoche?» El jefe de guardia, un corpulento ex-marine llamado Keller, se apresuró a buscar los datos. «No, señor Falcone. Solo su coche entró a las 2:54 de la mañana. Nadie más ha entrado o salido». El corazón de Mateo martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Sacó su teléfono y marcó a Tadeo Russell. «Tad», dijo Mateo, su voz completamente desprovista de su habitual calma autoritaria. «Pon a todos nuestros hombres en las calles, ahora». «Jefe, ¿qué está pasando?», preguntó Tadeo, el sueño desapareciendo instantáneamente de su voz. «Clora ha desaparecido», soltó Mateo. Las palabras sabían a ceniza en su boca. «La dejé en el estacionamiento del Hotel Drake sobre las 2:30 de la mañana. Rastrea su teléfono. Revisa cada cámara de tráfico de la ciudad, cada cámara de cajero automático, cada grabación de tienda desde Lakeshore Drive hasta la Costa Dorada. Quiero saber exactamente por dónde caminó». «Considera lo hecho, jefe. La encontraremos», le aseguró Tadeo. Durante las siguientes 2 horas, el sindicato Falcone se movilizó como un ejército, preparándose para la guerra. Mateo caminaba por su estudio como un tigre enjaulado, bebiendo café negro que sabía a ácido. Imaginó a bandas rivales, la Brata de Chicago, los West Side Crews, secuestrándola en la calle para usarla como palanca. Imaginó un atraco al azar que salió mal. Cada escenario era peor que el anterior, y todos eran enteramente su culpa. A las 11:45 de la mañana, el teléfono de Mateo sonó. Era Tadeo. «Jefe», dijo Tadeo, su voz tensa, carente de su confianza habitual. «Encontramos algo». «¿Dónde está?», exigió Mateo, agarrando el borde de su escritorio de caoba con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «No la tenemos, jefe, pero mis hombres rehicieron la ruta desde el Drake. A 2 manzanas al norte del hotel, hay un callejón estrecho detrás de un viejo club de jazz. Las cámaras de la esquina de la calle estaban destrozadas». «Pero», Tadeo tragó saliva audiblemente. «¿Pero qué, Tad? Dímelo», rugió Mateo. «Encontramos su bolso de mano, jefe, y su teléfono. Estaba destrozado contra la pared de ladrillo». Tadeo hizo una pausa y Mateo pudo oír la pesada vacilación en la respiración de su subjefe. «Mateo, hay mucha sangre en el pavimento y marcas de arrastre como si alguien hubiera sido arrastrado». El teléfono se le resbaló de la mano a Mateo, cayendo con estrépito sobre el suelo de madera. Las paredes de su estudio parecieron cerrarse sobre él. El poder absoluto e inexpugnable que había ejercido durante una década, el dinero, los hombres, las armas, el miedo que infundía en los demás, no significaba absolutamente nada. Por su orgullo, por negarse a ceder en una discusión insignificante, había dejado a la única mujer que amó sola en la oscuridad, y ahora la oscuridad se la había tragado por completo. El callejón detrás del Green Mill Cocktail Lounge en Uptown Chicago
Estaba acordonado no por el Departamento de Policía de Chicago, sino por hombres con pesados abrigos de lana, que llevaban la discreta e implícita insignia del sindicato Falcone. La lluvia de la noche anterior se había reducido a una miserable llovizna helada que limpiaba la suciedad de la ciudad, pero no lograba limpiar la mancha oscura del asfalto. El todoterreno negro de Mateo dobló la esquina de Broadway y Lawrence, ignorando los semáforos en rojo, y se detuvo bruscamente en la entrada del callejón. Abrió la puerta antes de que el vehículo se detuviera por completo. Su traje Brioni hecho a medida se humedeció al instante con la niebla. Se abrió paso entre sus propios guardias, con los ojos desorbitados y la respiración superficial y rápida. Tadeo Russell lo esperaba bajo la escalera de incendios que goteaba, con un paraguas sobre una pequeña zona designada del pavimento. A su lado, en cuclillas, estaba el doctor Alistair Finch, un ex médico forense caído en desgracia que ahora se encargaba exclusivamente de los líos de la familia Falcone. «Muéstramelo», exigió Mateo, con la voz ronca y rasposa que le desgarraba la garganta. Tadeo se hizo a un lado, bajando el paraguas lo justo. Las rodillas de Mateo casi se doblaron. Allí, entre las colillas de cigarrillos desechadas y los cristales rotos de una botella de cerveza, estaba el bolso plateado de Clora. El delicado broche enjollado del que se había quejado que era demasiado difícil de abrir, estaba manchado con una sustancia espesa y oscura. A pocos metros yacían los restos de su iPhone. Su pantalla, una telaraña de cristales rotos, pero fue el propio suelo lo que lo paralizó. Una mancha de color óxido oscuro se arrastraba desde la pared del club de jazz hacia la calle, un testimonio visceral de una lucha violenta. La lluvia ha lavado la mayor parte. «Jefe», dijo el doctor Finch con un tono clínicamente distante, ajustándose sus gafas de montura metálica. «Pero basándome en la coagulación y el patrón de dispersión, estimaría que perdió alrededor de medio litro. Es una herida en la cabeza o una laceración superficial. Si se hubiera alcanzado una arteria, habría salpicaduras arteriales en la pared de ladrillo. La golpearon. Cayó. Y luego la arrastraron». «¿Arrastrada?», repitió Mateo. La palabra le supo a bilis. Levantó la vista, sus ojos oscuros escaneando las claustrofóbicas paredes de ladrillo. «¿Dónde están las cámaras?» «Destrozadas», respondió Tadeo sombríamente, señalando la lente rota de una cúpula de seguridad montada sobre la salida trasera del club. Trabajo profesional, conocían los puntos ciegos. La esperaban, Mateo. Esto no fue un atraco al azar. Un atracador coge el bolso y el teléfono y corre. Dejaron los objetos de valor y se llevaron a la chica. Mateo se agachó lentamente, sus caros pantalones empapándose con el agua sucia del callejón. Extendió una mano temblorosa y enguantada y recogió el arruinado bolso plateado. Casi podía oler su perfume, Black Orchid de Tom Ford, mezclándose con el hedor metálico de la sangre y la basura mojada. Se le escapó un sonido, algo entre un sollozo y un gruñido, un ruido aterrador que hizo que incluso sus hombres más duros dieran un paso atrás sincronizado. «¿Quién?», susurró Mateo al asfalto. Luego se levantó, girando, su rostro una máscara de furia absoluta e inalterada. ¿Quién sabía que ella estaría caminando por aquí? ¿Quién sabía que la dejé en el Drake? «Nadie, jefe», dijo Tadeo rápidamente, levantando las manos a la defensiva. «Fue una discusión espontánea. Nadie podría haber predicho que te irías. Entonces estaban vigilando el hotel». Concluyó Mateo, su mente corriendo, uniendo el rompecabezas táctico con la lógica fría y letal que lo había convertido en el rey de la ciudad. La vieron salir. La siguieron. Esperaron a que llegara a un lugar oscuro. Agarró a Tadeo por las solapas de su abrigo, estampando al subjefe contra la pared de ladrillo mojada. «Quiero la ciudad cerrada, Tad. Quiero los puertos congelados. Quiero que registren los depósitos de trenes. Nadie mueve una sola caja o un solo coche fuera del condado de Cook sin mi permiso explícito. ¿Entiendes? Mateo, si cerramos las líneas de tránsito, perdemos millones». Se ahogó Tadeo, luchando contra el agarre de hierro de Mateo. «Los jefes sindicales se rebelarán». «Que se rebelen», rugió Mateo, su voz resonando en los edificios,
aterrorizando a una bandada de palomas que voló hacia el cielo gris. Si mi esposa no está de vuelta en mi cama a medianoche, quemaré esta ciudad hasta los cimientos, y empezaré con cualquiera que me hable de pérdidas de beneficios. Dile a los sindicatos, a los políticos, a los policías en nuestra nómina, que la encuentren, soltó a Tadeo, apartándolo de un empujón. Mateo sacó su teléfono, marcando un número que reservaba solo para emergencias extremas. Era el capitán Harrison Fordle, el oficial corrupto de más alto rango en la División de Crimen Organizado de la Policía de Chicago. Fordle ladró Mateo en el momento en que se conectó la línea. Se llevaron a mi esposa en Uptown en algún momento entre las 2:45 y las 3:30 de la mañana. Hubo un profundo suspiro al otro lado. Por Dios, Falcone, ¿estás seguro? ¿Has revisado los hospitales? No te pago para que me hagas preguntas estúpidas, Harrison, gruñó Mateo. Te estoy enviando la ubicación. Trae a tus hombres leales aquí. Analiza las huellas de los neumáticos en el barro al final del callejón. Revisa los lectores automáticos de matrículas de la ciudad en un radio de 5 millas. Quiero una lista de cada furgoneta, cada todoterreno y cada vehículo con lunas tintadas que salió de esta cuadrícula en esa ventana de 45 minutos. Mateo, hacer eso sin una orden extraoficialmente va a atraer la atención de los federales, advirtió Fordell. Si no lo haces, enviaré a mis hombres a tu casa en Evanston y tendré una charla con tu encantadora esposa, Susan, sobre cómo su marido se paga el barco, dijo Mateo, su voz bajando a un susurro muerto y sin emociones que transmitía su absoluta seriedad. Hazlo, colgó, mirando de nuevo la sangre. La culpa era un peso físico, aplastando sus pulmones. La había dejado. Su orgullo la había dejado sangrando en un callejón. Jefe, llamó una voz ronca. Era Frank, el chofer, corriendo por el callejón, sosteniendo una bolsa de pruebas de plástico transparente. Uno de nuestros barridos a una manzana de aquí encontró esto, metido en una alcantarilla. Mateo arrebató la bolsa. Dentro, goteando agua de alcantarilla, había una Glock 19 muy modificada. Pero no fue el arma lo que llamó la atención de Mateo. Fue la empuñadura personalizada. Estaba grabada con un águila bicéfala muy específica y tosca, el escudo de la Bulov Bratstva. Tadeo se adelantó, sus ojos se abrieron de par en par. Víctor Osarov, los rusos, se están vengando por la disputa territorial en el lado sur. Mateo miró fijamente el águila. Su mandíbula se apretó tanto que pensó que sus dientes podrían romperse. Víctor Oserov era un mafioso brutal de la vieja escuela que creía en la tortura como táctica de negociación. Si Víctor tenía a Clora, no solo la retenían para pedir un rescate. La estaban castigando. Reúne a los equipos de asalto, dijo Mateo, su voz ahora aterradoramente tranquila. El pánico había retrocedido, reemplazado por una claridad fría y homicida. Vamos a River North. Vamos a hacerle una visita al señor Osarov en su casa de baños. La casa de baños Odescent en River North era una tapadera, un secreto a voces entre la élite de Chicago que disfrutaba del póker clandestino de altas apuestas y la compañía de mujeres de Europa del Este traficadas. A las 2 de la tarde, el lujoso establecimiento era una ruina humeante. Mateo se sentó en la parte trasera de su Maybach blindado, limpiándose una mota de sangre ajena de la mejilla con un pañuelo de seda. Detrás de él, las sirenas de las ambulancias perforaban el aire de la tarde mientras los paramédicos arrastraban los restos magullados y maltratados de la banda de Bulov a la acera. Mateo le había roto las manos a Víctor Oserov él mismo, rompiéndole los dedos uno por uno con un par de alicates de acero, hasta que el jefe ruso lloró y juró por la tumba de su madre que no sabía nada de Clora. Y Mateo le creyó. Un hombre con un dolor agonizante finalmente dice la verdad, y la confusión de Víctor había sido genuina. La Glock 19 en la alcantarilla había sido una trampa, una distracción. Alguien estaba tratando de iniciar una guerra entre los italianos y los rusos mientras se escapaban con Clora en el caos. No fueron ellos, le dijo Mateo a Tadeo mientras el subjefe se sentaba a su lado.
El interior del coche olía a cordita y sudor. Víctor podría estar mintiendo, sugirió Tadeo, secándose el sudor de la frente. Es un tipo duro. No estaba mintiendo, respondió Mateo suavemente, mirando fijamente la división. Alguien nos está manipulando, Tad. Alguien inteligente. Alguien que conoce mi temperamento. Sabían que vería esa águila e inmediatamente quemaría a los Bulov hasta los cimientos. Antes de que Tadeo pudiera responder, el teléfono celular privado de Mateo, el encriptado que solo poseían su esposa, Tadeo y su banquero en el extranjero, vibró en el bolsillo de su pecho. Mateo se congeló. Lo sacó. Número desconocido, contestó, poniéndolo en altavoz, su corazón martilleando en su garganta. Habla. Un chirrido metálico áspero llenó la cabina como metal rechinando contra metal, seguido por el pesado goteo resonante de agua. Luego una voz habló. No era rusa, no era local de Chicago, era un acento espeso y áspero del sur de Boston. Vaya, si no es el rey de Chicago, se burló la voz. He oído que has estado arrasando la ciudad, Falcone, destrozando casas de baños. Chico malo. La sangre de Mateo se heló. Conocía esa voz. Declan Murphy. Declan era un sicario irlandés, un mercenario que había sido exiliado de la costa este por ser demasiado impredecible, demasiado violento incluso para la mafia. Era un fantasma, un hombre que solo aparecía cuando se ofrecía un contrato muy bien pagado y muy sucio. En carne y hueso, por así decirlo, se rió Declan. Si le tocas un pelo de la cabeza, Declan, te desollaré vivo y te daré de comer a los perros callejeros, dijo Mateo. La amenaza vibraba con absoluta certeza. Oh, la encantadora Clora está bien. Un poco de dolor de cabeza, tal vez. Resulta que es toda una luchadora. Le rompió un diente a uno de mis chicos antes de que la metiéramos en la furgoneta, dijo Declan perezosamente. Pero vayamos al grano. No quiero tu dinero, Mateo, y no me importan tus pequeñas guerras territoriales. Entonces, ¿qué quieres? Quiero las pruebas federales del allanamiento del almacén, exigió Declan. Los registros, los manifiestos de envío, las memorias USB que tu chico sacó del servidor de la autoridad portuaria antes de que los federales pudieran incautarlas. Quiero la huella digital de esas armas. Mateo frunció el ceño. Su frente se arrugó en profunda confusión. ¿Las armas? Secuestraste a mi esposa por un cargamento de rifles. No son solo rifles, amigo. Y no te pertenecen, gruñó Declan, abandonando el tono juguetón. Pertenecen a un cartel muy poderoso del sur, y tu idiota cuñado hizo que las marcaran. Ahora vas a entregar las pruebas para que mis empleadores puedan borrar su conexión o empezaré a enviarte a tu esposa de vuelta en pequeños paquetes sangrientos. ¿Cómo supiste del allanamiento?, preguntó Mateo, las piezas del rompecabezas cambiando de repente en su mente. El allanamiento ocurrió ayer por la tarde. No salió en los periódicos. No ha salido en las noticias. Las únicas personas que sabían que el almacén de mi cuñado había sido allanado éramos yo, Peter y mi círculo íntimo. El silencio se apoderó de la línea durante un terrible y largo momento. Como dije, murmuró Declan, una sonrisa audible en su voz. Tu casa está en desorden, Falcone. Tienes 24 horas para reunir las memorias. Te enviaré la ubicación de la entrega por mensaje de texto. Ven solo, o la señora tendrá una tumba poco profunda. La línea se cortó. Mateo se sentó perfectamente quieto. El ruido ambiental de la ciudad fuera del grueso cristal a prueba de balas se desvaneció en la nada. Miró el teléfono en su mano, luego giró lentamente la cabeza para mirar a Tadeo Russell. Tadeo había sido su mano derecha durante una década. Él había sido quien orquestó el movimiento de las armas. Él había sido quien sugirió usar el almacén de Peter, afirmando que era la ruta más segura. Y él había estado de pie junto a Mateo cuando estalló la discusión con Clora en la gala. Mercenarios irlandeses, dijo Tadeo, sacudiendo la cabeza, con aspecto de asco. Prepararé a los hombres, rastrearemos la llamada, destrozaremos esta ciudad bloque por bloque. Mateo observó a Tadeo. Observó las microexpresiones en el rostro de su subjefe, el ligero tic de la mandíbula.
La forma en que Tadeo evitaba el contacto visual directo, centrándose en cambio en la ventana. No, dijo Mateo, su voz aterradoramente tranquila. No, no rastrearemos la llamada. ¿Qué? Jefe, tenemos que hacerlo. Tadeo, interrumpió Mateo suavemente, ¿dónde estabas anoche después de la gala? Tadeo parpadeó, sorprendido. Yo fui a casa, jefe, a mi apartamento en Lincoln Park, lo sabes. Estaba dormido cuando me llamaste esta mañana. Mateo asintió lentamente. Cierto. Lincoln Park. Metió la mano en su abrigo y sacó su teléfono desechable secundario, abriendo los registros de seguimiento por GPS que había solicitado discretamente a su técnico mientras asaltaban la casa de baños rusa. No solo había rastreado el teléfono de Clora, había rastreado los teléfonos de sus principales lugartenientes. La paranoia era un rasgo de supervivencia en su negocio. Es curioso, Tad, dijo Mateo, sus ojos fijos en Tadeo, con la intensidad de un depredador acorralando a su presa. Porque las torres de telefonía móvil localizaron tu teléfono secundario en Uptown, a 2 manzanas del Green Mill, exactamente a las 3:15 de la mañana. El aire en el coche se volvió instantáneamente tóxico. Tadeo se congeló. El color se le fue del rostro, dejándolo de un gris pálido y enfermizo. Abrió la boca para hablar, para formular una mentira, pero la absoluta certeza asesina en los ojos de Mateo lo silenció. Les diste el soplo, susurró Mateo. La revelación fue un golpe físico en su pecho. Preparaste a Peter para que cargara con la culpa ante los federales para que yo estuviera distraído. Y cuando Clora salió de ese garaje, viste una oportunidad para destrozarme por completo. Mateo, no estás pensando con claridad, tartamudeó Tadeo, su mano acercándose lentamente al interior de su chaqueta, donde guardaba su pistolera de hombro. No lo hagas, advirtió Mateo suavemente. Frank, sentado en el asiento del conductor, ya había sacado su arma y apuntaba directamente a la nuca de Tadeo a través de la partición abierta. «¡Eres débil, Mateo!», escupió Tadeo de repente, abandonando la mentira, su miedo transformándose en un veneno desesperado. Te has ablandado desde que te casaste con ella. Estás tratando de volverte legítimo, rechazando millones en contratos con el cartel para mantener sus manos limpias. La familia está perdiendo dinero por tu conciencia. Hice lo que tenía que hacerse para asegurar nuestro futuro. Mateo no gritó, no chilló, simplemente se inclinó hacia adelante, su rostro a centímetros del hombre que había estado a su lado en su boda. ¿Dónde está ella? Tad, vete al infierno, se burló Tadeo. Declan la matará en cuanto no me reporte. Mateo asintió una vez. Frank, entra en el depósito de trenes abandonado de Cicero. Es hora de que Tadeo y yo tengamos una conversación privada. El depósito de trenes abandonado de Cicero era un cementerio de vagones oxidados e industria olvidada, escondido de las miradas indiscretas de la ciudad bajo la sombra de un paso elevado en ruinas. La lluvia había comenzado de nuevo, un aguacero helado e implacable que golpeaba el techo del Maybach como un redoble de tambor. Mateo estaba de pie en el barro, la fuerte lluvia le pegaba el pelo a la frente y le arruinaba el traje. No sentía el frío, no sentía nada excepto una rabia atómica y ardiente. Tadeo Russell estaba atado a una pesada silla de madera que habían arrastrado de una oficina de despachador abandonada. Su traje a medida estaba roto, su rostro era un amasijo de moratones y sangre. Mateo se había tomado su tiempo. Había usado un par de nudillos de hierro pesado, rompiendo las costillas de Tadeo una por una, metódico y preciso. Te lo preguntaré una última vez, dijo Mateo, con el pecho agitado y los nudillos doloridos y en carne viva. ¿Dónde es la entrega? Tadeo tosió violentamente, escupiendo un chorro de sangre y saliva en el suelo fangoso. Su ojo izquierdo estaba hinchado y cerrado, pero su ojo derecho miraba a Mateo con un desafío inquebrantable. Incluso si te lo digo, estás muerto. El cartel respaldó esta jugada. Querían las armas de vuelta y te querían fuera. Declan tiene 20 hombres fuertemente armados. Si entras ahí, eres hombre muerto. Yo ya estoy muerto, dijo Mateo suavemente. Morí en el segundo que la dejé en ese garaje. Ahora solo soy el fantasma que viene a cobrar la deuda. La ubicación.
Tadeo, Fulton Market, jadeó Tadeo. El dolor finalmente rompió su resolución. Se desplomó hacia adelante contra las cuerdas. La vieja planta empacadora de carne Hammond, subnivel 2, los pisos de los congeladores. Te están esperando allí. Mateo miró a su antiguo mejor amigo. Hubo un tiempo en que habría muerto por este hombre. En la mafia, la lealtad era la única moneda que importaba, y la traición era el pecado capital. Mateo sacó la elegante Heckler y Koch con silenciador de su cintura. Tadeo levantó la vista, vio el arma, y un destello de terror genuino finalmente rompió su bravuconería. Mateo, éramos hermanos. Mi hermano está muerto, respondió Mateo, su voz desprovista de toda inflexión. Levantó el arma y apretó el gatillo 2 veces. El silbido ahogado apenas se registró sobre el sonido de la lluvia. Tadeo se desplomó hacia adelante, sin vida. Tadeo se dio la vuelta sin una segunda mirada. Frank, llama a Lucas. Dile que reúna al escuadrón fantasma. Blindaje pesado, rifles de asalto, incendiarios. Asaltaremos Fulton Market en 20 minutos. El viaje al West Loop fue un borrón. Mateo se limpió las manos con una toallita húmeda, recargó su arma de mano y se ajustó un chaleco de Kevlar sobre su arruinada camisa de vestir. Su mente estaba completamente centrada en Clora. Rezó para que estuviera viva. Rezó para que no hubiera sufrido, pero sobre todo rezó por la oportunidad de mirarla a los ojos y suplicar su perdón antes de que terminara la noche. La planta empacadora de carne Hammond era una enorme estructura gótica de ladrillo y hierro, con las ventanas tapiadas, apestando a decadencia y sangre olvidada. Era una fortaleza. El equipo táctico de Mateo, el Escuadrón Fantasma, una unidad altamente entrenada de ex-mercenarios militares estrictamente en su nómina, rodeó el perímetro. Lucas, un hombre enorme con una cicatriz que le recorría el cuello, le entregó a Mateo una carabina M4. Las imágenes térmicas muestran un grupo de firmas de calor en el subnivel 2. Jefe, informó Lucas por el auricular. 6 objetivos en el perímetro, quizás una docena más dentro. Tenemos que entrar rápido. Sin supervivientes, ordenó Mateo. Excepto Declan. Guárdamelo a mí. El asalto fue una clase magistral de violencia sincronizada. Golpearon las puertas de acero reforzado del muelle de carga con una carga de C4 moldeada. La explosión arrancó las pesadas puertas de sus goznes, enviando una onda de choque de polvo y hormigón a través del aire húmedo. Antes de que el humo pudiera disiparse, Mateo y sus hombres inundaron el pasillo, sus armas cortando la oscuridad con precisión letal. Se desató un tiroteo, ensordecedor en los pasillos de hormigón cerrados. Los mercenarios irlandeses estaban fuertemente armados, devolviendo el fuego con armas automáticas, inmovilizando a los hombres de Mateo detrás de ganchos de carne industriales oxidados y pilares de hormigón. Mateo se movía como un hombre poseído. La cautela táctica que solía ejercer había desaparecido. Avanzó, su M4 ladrando en ráfagas cortas y controladas, derribando a 2 hombres con equipo táctico que intentaron flanquearlos cerca del montacargas. Podía sentir las balas zumbando cerca de sus oídos, astillando el ladrillo junto a su cabeza, pero no se inmutó. Descendieron por la escalera hacia los subniveles, el aire se volvió notablemente más frío. Este era el nivel del congelador, un laberinto de gruesas paredes aislantes y pesadas cadenas colgantes. ¡Fuego de cobertura!, gritó Lucas, lanzando una granada aturdidora a la sala de procesamiento principal. La luz blanca cegadora y la explosión incapacitaron a los guardias restantes. Mateo irrumpió en la sala, barriendo con su rifle el amplio y helado espacio. Los hombres de Declan yacían gimiendo en el suelo, y el escuadrón de Lucas entró para asegurarlos. Pero Mateo no miraba a los guardias. Sus ojos buscaban frenéticamente en la habitación una silla, un rehén, una señal de ella. En el extremo más alejado del piso de procesamiento, iluminada por una única luz de servicio oscilante, había una pesada silla de acero atornillada al suelo. Las cuerdas yacían flojas alrededor de su base. Un charco de agua y una chaqueta desechada estaban a su lado. La silla estaba vacía. ¡Despejado!,
gritó Lucas desde el otro lado de la habitación. Área segura, jefe. Mateo corrió hacia la silla, su corazón hundiéndose en su estómago. ¿Dónde está? Gritó, agarrando a uno de los mercenarios heridos por el cuello y levantándolo. ¿Dónde está mi esposa? El mercenario escupió sangre, sonriendo maliciosamente. Es escurridiza, la desatamos para darle de comer. Apuñaló a Ali con un trozo de tubería oxidada y corrió hacia los conductos de ventilación. Encuéntrenla, ordenó Mateo a sus hombres, soltando al hombre sangrante. Derriben las paredes si es necesario. Se giró, apuntando la luz táctica, montada en su rifle hacia los rincones oscuros del amplio congelador. ¡Clora! Gritó, su voz quebrada, desesperada y cruda. Clora, soy yo. Estás a salvo. Solo el eco de su propia voz respondió. Se movió hacia la parte trasera de la habitación, cerca de una gran rejilla de drenaje industrial. Su bota se enganchó en algo en el suelo. Miró hacia abajo. Era un pequeño trozo ensangrentado de seda azul hielo, arrancado del dobladillo de su vestido de gala. A su lado yacía una pesada palanca de acero, y justo más allá, la pesada puerta de acero de un congelador industrial estaba ligeramente entreabierta. Mateo empujó la pesada puerta, entrando en la oscuridad absolutamente helada. Clora, susurró. De las sombras, detrás de las piezas de carne congelada colgadas, salió una figura. Estaba descalza, su hermoso vestido hecho jirones y manchado de suciedad y sangre. Su cabello estaba apelmazado en su frente, y un feo moretón púrpura cubría su mejilla izquierda. Pero no había miedo en sus ojos cuando miró a su marido. Sostenía un revólver cargado y apuntaba directamente al pecho de Mateo. No des un paso más, dijo Clora, su voz temblando violentamente por el frío glacial, pero completamente desprovista de la calidez que él había conocido durante 5 años. Clora, baja el arma. Cariño, soy yo. Vine por ti, suplicó Mateo, dejando caer su rifle al suelo y levantando las manos, dando un lento paso adelante. Dije, «¡Quédate atrás!», gritó ella, amartillando el revólver. El sonido resonó como un cañón en la pequeña habitación. Teo se congeló. «¿Qué estás haciendo? Estoy aquí para llevarte a casa». Clora se rió, un sonido seco y roto que lo heló más que la temperatura ambiente. ¿A casa? ¿Con el hombre que tendió una trampa a mi hermano? A Mateo se le cortó la respiración. Clora, Tadeo le tendió una trampa. Tadeo nos traicionó. Tadeo era un perro con correa. Escupió Clora, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas magulladas, congelándose instantáneamente en el aire frío. Mientras estaba atada a esa silla, Declan Murphy pensó que sería divertido contarme la verdad. Me puso una grabación de audio, Mateo, una grabación tuya negociando con el cartel. Tú mismo ordenaste el allanamiento del almacén de Peter para demostrarle al cartel que podías incautar activos federales. Mateo sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. El terrible y aplastante peso de sus pecados finalmente lo había alcanzado. Clora, susurró Mateo, sabiendo que la mentira había terminado. La fachada cuidadosamente construida de su matrimonio se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos irreparables en el suelo helado. «No me dejaste en ese garaje por tu orgullo, Mateo», dijo ella. Su agarre en el arma se tensó, sus ojos llenos de un odio insoportable y profundo. «Me dejaste allí porque sabías que venían por mí. Me usaste como cebo». La temperatura dentro del congelador rondaba los brutales 10 grados bajo cero. Nubes de vapor blanco escapaban de los labios de Clora con cada respiración entrecortada que tomaba. La pesada puerta de acero detrás de ella era una pared sólida, sin dejarle a dónde correr. Sostenía el pesado Colt Python, plateado con ambas manos. El cañón apuntaba directamente al centro del pecho de Mateo. Sus manos temblaban incontrolablemente, no solo por el frío que calaba los huesos, sino por la traición cataclísmica que acababa de destrozar su realidad. «Oí tu voz, Mateo», sollozó Clora, su dedo flotando peligrosamente cerca del gatillo. «Declan me la puso en su teléfono. Le dijiste al enlace del cartel que Peter era un lastre. Les dijiste que autorizaran el allanamiento federal de su empresa de logística
para que pudieras incautar las armas para tus propios hombres sin romper técnicamente la tregua. Arrojaste a mi hermano a los lobos. Mateo se quedó perfectamente quieto, con las manos en alto, sus ojos oscuros fijos en su esposa. El equipo táctico se sentía imposiblemente pesado sobre sus hombros. No miró el arma, miró el moretón hinchado y púrpura en su mejilla, sintiendo una oleada de autodesprecio tan potente que le supo a ceniza en la boca. Clora, escúchame con mucha atención, dijo Mateo, su voz un retumbar bajo y firme que cortaba el zumbido de las unidades de refrigeración. Yo ordené el allanamiento. Esa parte es verdad. Clora soltó un grito ahogado de devastación. La confirmación la golpeó como un golpe físico. Dio un paso atrás, el talón de su pie descalzo resbalando ligeramente sobre el hormigón escarchado. Monstruo, me prometiste que mi familia estaría a salvo. Ordené el allanamiento para mantenerlo a salvo, rugió Mateo. El repentino volumen hizo que Clora se estremeciera. Bajó las manos un centímetro, entrando en la penumbra. Tu hermano no es una víctima, Clora. No se metió en el contrabando por casualidad. Ha estado robando de los envíos del cartel durante 6 meses. Les debía $4 millones y lo iban a ejecutar y a poner su cabeza en una caja en nuestra puerta. Clora lo miró, sus ojos muy abiertos por la incredulidad. No, no, Peter no haría eso. Es solo un hombre de negocios. Es un niño codicioso y estúpido que se metió en la cama con el cartel de Sinaloa, replicó Mateo con dureza, acercándose, ignorando el arma. Le di el soplo al capitán Fodell para que allanara el almacén bajo jurisdicción federal. Pagué a los federales para que incautaran las armas, para que el cartel asumiera que el envío se había perdido a manos de la ley, no robado por Peter. Estaba tratando de comprar su vida, Clora. Compré el allanamiento para borrar su deuda. ¿Y qué hay de la grabación?, gritó ella, la desesperación quebrando su voz. Dijiste que yo era el cebo. Dijiste que dejarme en el Drake era parte del plan para atraer a Declan. Eso es mentira, afirmó Mateo, su voz bajando a un susurro feroz y emocional. Tadeo Russell nos traicionó. Él es quien trajo a Declan a la ciudad. Tomó mi voz, Clora. Tomó audios de mis negociaciones, cortó los archivos y los unió para hacerte pensar que te vendí. Quería destrozarme. Y la única forma de destrozarme es ponerte en mi contra. Clora dudó. La convicción en los ojos de Mateo era absoluta. Durante 5 años había conocido al despiadado jefe de la mafia, pero también había conocido al hombre que se despertaba a las 3 de la mañana para abrazarla cuando tenía una pesadilla. El hombre que estaba frente a ella estaba sangrando, exhausto, y la miraba con una vulnerabilidad desesperada y desnuda que nunca antes había visto. Te dejé en ese garaje por mi estúpido y frágil orgullo, confesó Mateo. Una sola lágrima escapó de su ojo y se congeló en su mejilla. Estaba enfadado. Fui arrogante. Y es el mayor arrepentimiento de mi vida. Pero quemaría el mundo entero hasta los cimientos antes de ponerte intencionadamente en peligro. Por favor, Clora, baja el arma. Déjame llevarte a casa. Lenta, agónicamente, Clora bajó el Colt Python. El pesado metal cayó con estrépito sobre el suelo escarchado. Se derrumbó de rodillas, hundiendo el rostro en sus manos heladas y manchadas de sangre, sollozando histéricamente. Mateo corrió hacia ella, cayendo de rodillas a su lado. Inmediatamente se quitó su pesado chaleco de Kevlar y su arruinada chaqueta de traje, envolviendo la gruesa y cálida lana alrededor de sus hombros temblorosos. La atrajo contra su pecho, hundiendo el rostro en su cabello apelmazado, susurrando disculpas frenéticas. Por un momento fugaz en la oscuridad helada, solo eran un esposo y una esposa, aferrándose el uno al otro entre los escombros. Pero la mafia no permite reuniones felices. Un aplauso lento y burlón resonó a través de la puerta abierta del congelador. La cabeza de Mateo se levantó de golpe. De pie en el umbral, iluminado por las duras luces industriales de la sala de procesamiento, estaba Declan Murphy. Su rostro estaba cubierto por una fina máscara de sangre de una herida superficial en la frente y sostenía una Sig Sauer de grado militar
apuntando directamente a la espalda de Clora. Conmovedor, se burló Declan, su acento irlandés goteando veneno. Realmente conmovedor, Falcone. Pero me temo que aquí es donde termina la novela romántica. Mateo instintivamente posicionó su cuerpo entre Clora y el mercenario, su mano acercándose discretamente al cuchillo de combate atado a su muslo. Su rifle estaba fuera de alcance, caído en la entrada. Se acabó, Declan. Mis hombres tienen el edificio rodeado. Eres el último hombre en pie. Oh, lo dudo, se rió Declan oscuramente. Tus hombres están lidiando actualmente con un equipo de asalto secundario que tenía esperando en los muelles de carga. El cartel no juega, Mateo, y mi empleador tampoco. Tadeo está muerto, escupió Mateo. Tu empleador se está pudriendo en el barro en Cícero. Declan se rió, un sonido áspero y chirriante. ¿Tadeo? ¿Crees que ese subjefe llorón dirigía esta operación? Tadeo era solo un intermediario, un idiota útil. Declan entró en el congelador, sus botas crujiendo sobre el hielo. Mantuvo el arma nivelada. Entra, jefe. Mostrémosle a la feliz pareja quién dirige realmente Chicago ahora. De las sombras detrás de Declan surgió otra figura. Llevaba un impecable abrigo de cachemira, su cabello perfectamente peinado, completamente intacto por la violencia que había devastado el edificio. Clora jadeó. Un sonido de puro e inalterado horror escapó de su garganta. Era Peter. Peter entró en la habitación helada, una sonrisa tranquila y escalofriante jugando en sus labios. Miró a su hermana, acurrucada en el suelo envuelta en el abrigo de Mateo, y luego a Mateo, que lo miraba con un silencio asesino y calculador. «Hola, Clora», dijo Peter suavemente, como si se encontraran para un brunch dominical en el club de campo. «Siento que te hayan maltratado esta noche. Fue una necesidad desafortunada para alejar a tu marido de su fortaleza». «Peter, ¿qué estás haciendo?», susurró Clora, su mente negándose a procesar la realidad frente a ella. Él dijo, «Mateo dijo que ordenó el allanamiento para salvarte». «Oh, Mateo tiene razón en eso», suspiró Peter, sacando un par de guantes de cuero de su bolsillo y poniéndoselos. «Intentó salvarme, pero lo que mi querido cuñado no se dio cuenta es que no necesitaba que me salvaran. El allanamiento fue un inconveniente, Mateo. Destruiste $3 millones de mercancía en perfecto estado porque pensabas que estaba metido en un lío». Mateo se levantó lentamente, manteniendo a Clora detrás de él. «Tú organizaste esto. Te aliaste con el cartel para derrocar a la familia». «La familia es un dinosaurio, Mateo», espetó Peter. Su fachada tranquila se resquebrajó para revelar una ambición arrogante y latente. «Estás sentado sobre una mina de oro en esta ciudad, pero te niegas a traficar narcóticos. Te niegas a traficar para el cartel por tus preciosos principios morales. Estás perdiendo millones». El cartel quería un nuevo centro de distribución en el Medio Oeste y necesitaban un jefe que estuviera dispuesto a jugar. «Les ofrecí mi red logística y a cambio me ofrecieron tu trono. Secuestraste a tu propia hermana», gruñó Mateo, sus músculos tensándose, preparándose para un ataque que sabía que podría acabar con su vida. «La tomé prestada», corrigió Peter fríamente. «Sabía que Tadeo te guardaba rencor, así que lo usé para contratar a Declan. Sabía que destrozarías la ciudad buscando a Clora. Te hiciste vulnerable, Mateo. Dejaste que tu corazón dictara tu estrategia. En este negocio, eso te hace débil». Clora se levantó, apoyándose en la pared, sus ojos ardiendo con un fuego repentino y feroz que rivalizaba con el de su marido. «Tú no eres mi hermano. Eres un cobarde. Te escondiste detrás de mercenarios porque sabías que Mateo te haría pedazos si lo enfrentabas como un hombre». Los ojos de Peter brillaron de ira. Sacó una bereta cromada y pulida de su abrigo. «Cuidado, Clora. No me hagas hacer algo de lo que me arrepienta. Cuando Mateo esté muerto, tomaré el control del Imperio Falcone. Puedo darte la vida que siempre has querido. Riqueza legítima. No más mirar por encima del hombro. Preferiría morir antes que aceptar un centavo de ti», escupió Clora. Declan amartilló su Sig Sauer, suficiente terapia familiar. «Mátalo, Peter.
para que podamos salir de aquí. Las sirenas se están acercando. Peter levantó la bereta, apuntando directamente a la frente de Mateo. Últimas palabras, don Falcone. Mateo no miró a Peter. Miró por encima de su hombro a Clora. Sus ojos se suavizaron, despojándose del jefe despiadado para revelar al hombre debajo. Te amo. No mires. Mateo se abalanzó. No se lanzó a cubierto. Se lanzó directamente a la línea de fuego, lanzando su enorme cuerpo hacia Declan, reconociendo al mercenario como la amenaza principal. El congelador estalló en un ruido ensordecedor. Peter disparó. La bala atravesó el hombro de Mateo, haciéndolo girar hacia atrás. Pero el impulso de Mateo lo llevó hacia adelante lo suficiente. Mientras Declan levantaba su arma para dispararle a Mateo en el pecho, Clora soltó un grito salvaje. Había pateado con su pie descalzo, deslizando el pesado Colt Python que había dejado caer antes por el hielo. Golpeó la rodilla de Mateo. A través del dolor agonizante de la herida de bala, la memoria muscular se hizo cargo. Mateo cayó al hielo recogiendo el Colt en un movimiento fluido y desesperado. Ni siquiera apuntó. Apuntó el pesado revólver hacia el centro de masa de Declan y apretó el gatillo 2 veces. Las enormes balas Magnum .357 golpearon a Declan Murphy con la fuerza de un tren de carga, levantando al mercenario irlandés del suelo y estampándolo contra la pared de acero. Se deslizó hasta el suelo helado, muerto antes de dejar de moverse. Peter entró en pánico al ver caer a su letal sicario. Apuntó salvajemente su bereta a Mateo, que luchaba por levantar su arma con un hombro destrozado. «¡Muere!», gritó Peter, su dedo apretando el gatillo. «¡Bang!». Pero el disparo no vino de Peter. Una ráfaga de 3 disparos de rifle de alta velocidad atravesó la puerta abierta del congelador. El pecho de Peter explotó en una lluvia carmesí. Sus ojos se abrieron en absoluto shock. Dejó caer su arma, mirando su arruinado abrigo de cachemira antes de colapsar pesadamente sobre el hielo. De pie en la puerta, con humo saliendo del cañón de su M4, estaba Lucas. Sangraba por una herida de metralla en la mejilla. Su equipo de combate estaba roto, pero sus ojos estaban fijos en su jefe. «Te dije que esperaras el asalto, jefe», gruñó Lucas, bajando su arma. Mateo dejó caer el pesado Colt. Su visión se nubló mientras la pérdida de sangre lo alcanzaba. Cayó hacia atrás sobre el hielo, su respiración superficial y rápida. «¡Mateo!», gritó Clora, arrastrándose por el suelo helado. Se arrojó sobre su pecho, presionando sus manos heladas y manchadas de sangre sobre la herida abierta en su hombro. «No, no, no. Mírame. Mantén los ojos abiertos. Te tengo», jadeó Mateo, logrando una sonrisa débil y sangrienta. Levantó su mano buena, ahuecando suavemente su mejilla magullada, su pulgar secando sus lágrimas. «No te dejé. Volví. Lo sé», sollozó ella, presionando su frente contra la de él. «Sé que lo hiciste. Solo quédate conmigo». Lucas, se ahogó Mateo, sus ojos parpadeando hasta cerrarse. «Sácala. Sácala de aquí». El mundo se desvaneció en un negro helado y silencioso. El pitido rítmico y constante del monitor cardíaco era el único sonido en la opulenta suite VIP privada del Hospital Northwestern Memorial. La luz del sol entraba a raudales por los grandes ventanales, proyectando un cálido resplandor dorado sobre las sábanas blancas e impecables. Mateo Falcone abrió los ojos. Su cuerpo se sentía tan pesado como el plomo, lleno de morfina y antibióticos. Su brazo izquierdo estaba fuertemente vendado e inmovilizado en un cabestrillo. Parpadeó contra la luz del sol, asimilando el entorno estéril. Sentado en una silla de cuero junto a su cama, leyendo una novela de bolsillo, estaba Frank. «Bienvenido de nuevo a la tierra de los vivos, jefe», dijo Frank en voz baja, cerrando el libro y levantándose. «Nos tenías preocupados por un momento». «¿Cuánto tiempo?», carraspeó Mateo. Su garganta se sentía como papel de lija. «3 días», respondió Frank, sirviendo un vaso de agua con hielo y acercando la pajita a los labios de Mateo. La cirugía fue un éxito. La bala falló la arteria por una fracción de pulgada. El doctor Finch se encargó del papeleo,
así que no hay registros policiales de la herida de bala. Mateo bebió con avidez, su mente corriendo para ponerse al día. El congelador, Declan, el disparo. Peter, ¿dónde está ella?, preguntó Mateo, su ritmo cardíaco disparándose en el monitor. ¿Dónde está Clora? Frank miró sus zapatos, su postura cambiando incómodamente. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre blanco grueso y sellado. Lo colocó suavemente en la bandeja sobre el regazo de Mateo. Ella esperó aquí durante 2 días, jefe. No durmió, apenas comió. Solo se sentó justo donde estoy sentado, sosteniendo tu mano, dijo Frank suavemente. Cuando los médicos dijeron que estabas estabilizado y completamente fuera de peligro, hizo una maleta. Mateo miró el sobre blanco. Un pavor frío lo invadió, completamente diferente a las temperaturas heladas de la planta empacadora. Hizo una maleta. Lucas la llevó a O'Hare esta mañana, explicó Frank, su voz llena de genuina simpatía. Tomó un vuelo charter privado. Dijo que te dijera que lo siente, pero que no puede. Mateo no preguntó a dónde fue. Sabía que Lucas no se lo diría, y sabía que no preguntaría. Lentamente extendió su mano buena y abrió el sobre. Dentro había una sola hoja de papel de carta escrita con la elegante y amplia caligrafía de Clora. Mateo, si estás leyendo esto, significa que estás vivo. Y por eso daré gracias a Dios todos los días por el resto de mi vida. Me salvaste, sangraste por mí. Me demostraste que el hombre del que me enamoré todavía está dentro de ti. Pero Mateo, no puedo quedarme. Miré a mi hermano, mi propia carne y sangre, y vi un monstruo creado por el mundo en que vivimos. Esta vida es un veneno. Corrompe todo lo que toca. Corrompió a Tadeo. Corrompió a Peter. Y si me quedo, sé que eventualmente nos corromperá a nosotros hasta que no quede nada más que cenizas y sangre. Una vez me dijiste que haces lo que tienes que hacer para proteger tu imperio, pero un imperio construido sobre tumbas es solo un cementerio. No puedo ser la reina de un cementerio. Te dejo la casa, los coches, el dinero. No quiero nada de eso. Solo quiero paz. No me busques, mi amor. Déjame ser el fantasma que te recuerde encontrar un camino mejor. Te perdono por lo del garaje. Espero que algún día puedas perdonarme por irme. Siempre, Clora. Mateo leyó la carta 2 veces. No lloró. Las lágrimas no salían. En cambio, un profundo y hueco silencio se instaló en su pecho. El espacio donde su corazón solía latir salvajemente por su esposa ahora estaba completamente vacío. Jefe, preguntó Frank nerviosamente, ¿quiere que rastree el número de cola del avión charter? Podemos encontrarla en 24 horas. Mateo miró por la ventana, observando el extenso y brillante horizonte de Chicago. La ciudad que gobernaba, la ciudad por la que había sangrado, se veía fría, se veía completamente sin sentido. Dobló lentamente la carta, deslizándola bajo su almohada, directamente junto a su corazón. No, Frank, dijo Mateo, su voz aterradoramente desprovista de emoción. La calidez que había cultivado durante 5 años se había ido, reemplazada por el hielo implacable y despiadado de un rey de la mafia. Déjala ir. Llamas Lucas. Dile que reúna a los capos. Tenemos mucho territorio nuevo que reclamar al cartel y quiero a cada uno de sus hombres en el condado de Cook enterrados antes del final de la semana. Entendido, jefe. Frank asintió, retrocediendo hacia las sombras de la habitación. Mateo cerró los ojos, aceptando su destino. Había elegido su orgullo en el garaje esa noche, y el universo había cobrado su peaje. Era el rey indiscutible del bajo mundo de Chicago una vez más. Intocable, imparable y total y permanentemente solo. Después de una pelea, el jefe de la mafia se negó a llevar a su esposa a casa. A la mañana siguiente, ella había desaparecido. Es un trágico recordatorio de que en el mundo criminal el amor es un lujo que nadie puede permitirse realmente. Mateo Falcone ganó su guerra, conquistó a sus enemigos y aseguró su imperio. Pero perdió el único tesoro que realmente importaba. La partida de Clora no fue solo un escape de la violencia, fue la consecuencia última del orgullo de Mateo y una cruda comprensión de que no se puede construir una vida de luz en un mundo gobernado por sombras.
La traición es más profunda que la sangre y a veces la única forma de ganar el juego es retirarse por completo. ¿Tomó Clora la decisión correcta? ¿Debería Mateo haber dejado su imperio por ella? Déjanos saber qué piensas en los comentarios. No olvides darle a me gusta, compartir esta apasionante historia con tus amigos y suscribirte al canal para más emocionantes dramas de romance y mafia de la vida real. Activa las notificaciones para no perderte ningún giro en la historia.